Ha culminado la temporada en la liga. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para calificar en base a los objetivos y el rendimiento cada uno de los equipos que forman parte de la primera división del fútbol español. Ha sido una temporada muy larga, cargada de grandes momentos, en el que asimismo cada uno de estos 20 equipos que forman parte de la primera división del fútbol español o la liga han tratado de generar un margen de progresión, la mayoría, especialmente de caras a la temporada anterior o siendo equipos de primera división luego de un ascenso. Es por ello que muchas de estas notas tendrán una base en un margen de rendimiento, sí, en el que muchos equipos han tratado de progresar de lo que habían desarrollado antes, pero lastimosamente ello no ha concluido muy bien. Aún así, para poder llegar a tener en cuenta cómo denominaremos cada una de estas calificaciones, lo desarrollaremos en un margen de 1, bueno, de 0 a 10, en el que por supuesto la nota más baja sería 0, la nota más alta sería 10. Asimismo, para poder llegar a pasar o cumplir con lo desarrollado a lo largo de la temporada, diríamos que el margen estaría desde el puntaje del 5. Con ello, aclararíamos ciertas características para poder llegar a entender las calificaciones y con ello, ahora sí, arrancaríamos, pero antes, sin quitarles mucho tiempo, invitándoles a que se suscriban y nos sigan a través de las diferentes redes sociales en las que elaboramos contenido. Todo esto con la idea de seguir creciendo un poco más este pequeño medio de comunicación y asimismo poder seguir contando las grandes historias de los grandes protagonistas de este gran deporte, en el que asimismo es con ello que comenzaríamos hablando de cada uno de los equipos de esta liga a través de su calificación y el margen de objetivos de esta temporada. Comenzaríamos hablando de Alavés, un Alavés que llegaba a esta temporada no solo con la idea de la permanencia, sino también con un margen de un ambiente muy problemático de cara a la competitividad, no porque el equipo o la institución haya generado un mal trabajo en general, sino que siendo el equipo que menor cantidad de presupuesto cuenta a la hora de la ejecución de una temporada en general, no solo en fichajes, sino también en la ejecución de una temporada, lo cual requiere también una amplia inversión. Parecía muy difícil que el equipo no sufriera a lo largo de esta temporada en margen a lo que podría llegar a desarrollar. Aún así, el equipo logró clasificarse en las primeras 10 posiciones de la liga, en el que no solo con muy pocos fichajes de cara a lo que ha sido la progresión del equipo para esta temporada, en fichajes como que muchos de estos ya no se encuentran en la institución y al contrario, muchos de ellos fueron cedidos. Asimismo, se trataron de darle algo más de equilibrio al equipo a través de sesiones, como muchas de Atlético de Madrid, o podríamos llegar a recordar específicamente dos jugadores, y que al final, en resumen rápido de lo que ha sido la temporada, podríamos llegar a encontrar en jugadores como Salmo Morodian o Guglielmo Simeone, algo más de validación a lo largo de los últimos instantes de la temporada, especialmente para el jugador argentino, en el que su máximo goleador para este Alavés sería Samuel Morodion con 9 goles. Luego, cercano a este, Luis Rioja con 5 y John Guridi con 3. Además de sus máximos asistidores, encontraríamos a Luis Rioja con 4 asistencias, Carlos Vicente con la misma cantidad y John Guridi, una institución en este Alavés y que también aportó de cara a generar pases previo al gol. Con ello, comenzaríamos dándole una validación al equipo con un 8. La verdad es que la temporada no solo ha sido muy significativa de cara a lo que a cómo culmina, lo veíamos anteriormente, el equipo culmina décimo en las primeras 10 posiciones de la liga, algo que sin duda alguna le revalidará más adelante, especialmente para una próxima temporada en la que será muy difícil poder seguir peleando por una posición como esta. Puede llegar a pasar, por supuesto, el equipo así lo demuestra y el gran trabajo de su entrenador también vale la pena destacarlo, en el que el trabajo de Luis García no solo ha revalidado un equipo con grandes capacidades a la hora de mantener la portería a cero, sino también cuenta, por ejemplo, con la característica de ser uno de los equipos con menor cantidad de goles concedidos, con 46,
ello también muy relevante de cara a estar en una estadística similar a equipos como Atlético de Madrid, Girona, Fútbol Club Barcelona y, bueno, tal vez un poco más lejos, Real Madrid. Aún así, un margen competitivo muy relevante de cara a la competición, y con ello le damos el enhorabuena y esperemos que pueda llegar a seguir significando progresión para todo el equipo blanquiazul, en el que con ello pasaríamos a hablar de Almería, una Almería que culmina en la posición decimonovena de la liga, un margen en el que a lo largo de su temporada logró solo 3 victorias, 12 empates y 23 derrotas. Ello ha significado 21 puntos a lo largo de esta temporada y culminar en la zona de descenso como equipo de la Liga de Promotion. Ello no solo constata que muchos fichajes en la zona de las referencias ofensivas fueron muy relevantes de cara al inicio de la temporada, en el que en comparación a los equipos que han descendido, claramente hay, y hubo algunos equipos que lograron salvarse, hay una clara diferenciación en jugadores que tienen o cuentan con un gran nivel. Lo vimos en muchas sesiones o fichajes de cara a tratar de salvarse con algo de progresión, en el que destacaríamos rápidamente a jugadores como Sergio Rivas, su máximo goleador con 9 goles, y a Lucas Robertoni con 5 asistencias, máximo asistidor de este Almería, en el que a pesar de ser un equipo entretenido y que muchas veces nos daba estas capacidades de generar duelos muy dispares, en el que muchas veces el marcador era demasiado amplio y que la defensa demostró era una de las mayores debilidades de este Almería, ya que, por ejemplo, muy destacable, ha contado con 75 goles en contra, la segunda peor estadística en margen a la liga, solo por debajo de Granada, algo que sin duda alguna demuestra por qué el equipo no pudo llegar a pelear por la salvación, y con ello le pondríamos una clasificación de 1. Este 1 se basa básicamente en que al final de la temporada pudo llegar a generar algunas conexiones interesantes, y ello al final le valió que por lo menos salió del por lo menos le ayudó a salir del último lugar. Aún así, bueno, diríamos que el equipo se queda muy corto de cara a los objetivos, y así lo demuestra la clasificación. Para ello, rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los equipos que conforman a esta liga en la temporada 23-24, como lo es Athletic Club. Un Athletic Club que a lo largo de esta temporada debemos decir que personalmente le categorizábamos como una de las grandes apuestas a lo largo de esta temporada 23-24, en el que esperábamos a través de nuestras predicciones, unas que repasaremos más adelante de cara a las semanas, eh, como un equipo que podría llegar a meterse para esta temporada en la UEFA Champions League. Lastimosamente no se dio. Aún así diríamos que no fue por falta de proposición en ello. El equipo trabajó de una forma sin igual. Ello lo demostró a través de ser uno de los equipos con un mejor margen goleador y de porterías a cero durante mucho tiempo. Ello también le validó a su guardameta Unai Simón un galardón. Ello significativo de cara a la progresión del equipo de Ernesto Valverde, y contando a lo largo de esta temporada con 19 victorias, 11 empates y 8 derrotas. El equipo no solo es uno de los mejores de cara a porterías a cero, algo que solo le supera a Real Madrid. No hay otro equipo que no haya concedido menor cantidad de goles que Real Madrid y Athletic Club. Por ello también diríamos que el bloque defensivo ha significado que el equipo siguiera progresando, especialmente en los momentos en los que la Copa del Rey tal vez le arrastró un poco en cara al rendimiento en la liga, en el que vimos que la competitividad bajó un poco luego de la consecución de este gran título. Aún así ha sido una temporada muy eficiente para el equipo, y por ello les calificaríamos con un 8,5, un 8,5 al poder llegar a estar constantemente peleando por Europa. Ello aún así se cortó de una forma bastante cruda de cara a las últimas 4 o 3 jornadas, en el que ya la diferencia de puntos fue muy significativa de cara a equipos como Atlético de Madrid, con una diferencia muy cercana a los 10 puntos. Por ello,
diríamos que tal vez le bajamos del 9 a un 8.5, aún así una temporada magnífica de el equipo y la institución en general, en el que claramente la progresión sigue estando ahí. Lo veíamos anteriormente en varios análisis que hemos desarrollado, en cómo jugadores como Nico Williams han podido llegar a encontrar en esta temporada su mejor margen goleador, y ello ha significado también que el equipo siga progresando de cara a la competitividad y por supuesto participar en competiciones europeas, algo que también le dará mucho rédito para la siguiente temporada, aunque deberán de ser cuidadosos que esto no les limite demasiado. Por último, destacaríamos a sus máximos goleadores, una temporada sin igual, especialmente diríamos en la mitad de la temporada para Gorka Guruceta con 14 goles, cercanos a este Iñaki Williams y Alex Berenguer, el primero con 12 y el segundo con 7. Sin duda alguna ha ayudado muchísimo a que este Athletic Club siga progresando, especialmente con su máximo asistidor, Nico Williams, con 11 goles, con 11 asistencias. Una gran temporada por parte de Athletic Club, y con ello les validaríamos con este 8,5. Más adelante encontraríamos en lo que respecta a la liga a Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que a lo largo de esta temporada se ha encontrado con un ambiente muy inestable, no lo estamos descubriendo al día de hoy, pero vale la pena destacarlo, en el que no solo al final de la temporada ha contado con un segundo lugar en la clasificación de la liga, con la salida de su entrenador, pero con la esperanza de que jóvenes talentos que anteriormente o al inicio de la temporada no estaban ratificados en el primer equipo ni aparecían como una de las mejores figuras del fútbol español. Por ello que también vale la pena destacar que, aunque ha sido una temporada así, muy convulsa, en el que, por ejemplo, varias veces a lo largo de la mitad de la temporada veíamos que este Fútbol Club Barcelona estaba peleando por ser cuarto en la clasificación, en el que el margen de objetivos muchas veces es muy cruel ante equipos como Fútbol Club Barcelona, que en pequeños momentos en los que falles a través del rendimiento y la competitividad, y ello también muy mermado a través de las deficiencias económicas que está teniendo la institución en general y esta crisis tan claramente relevante de cara al futuro de la institución, nos daban una idea de que este Fútbol Club Barcelona constantemente fallaba, pero diríamos que esto pudo llegar a ser algo engañoso de cara al resultado final. Ahora mismo, como mencionábamos al principio, son segundos con 85 puntos, muy cercanos a lo desarrollado la temporada 22-23, en el que fueron, recordemos, campeones de liga, también validado a través de un gran nivel y estado de forma de Robert Lewandowski, que para esta temporada no le vimos con esta gran cantidad de cifra goleadora, pero aún así cabe destacar que para esta temporada 23-24, 85 puntos, para la temporada anterior, 88, campeones de liga, en el que no diríamos que ha sido una debacle total, sino que al contrario, por ejemplo, este Fútbol Club Barcelona le da un plus a la institución en general a través del trabajo de Xavi, que si debía continuar o no, bueno, la verdad es que no nos adentraríamos en ello, sino más bien lo que deja en la institución, en el que claramente deja un equipo mejor del que tuvo al inicio de su arranque en este proyecto, en el que jugadores no solo como Lamine Yamal, Fermín López, Gavi, Pedri, o especialmente nuevas estrellas para la institución como Pau Cubarsí tomaron mucho protagonismo de cara a la finalización de la temporada, bueno, diríamos exceptuando a jugadores que están fuera por lesión como Gavi, pero que aún así siguen proyectando que este Fútbol Club Barcelona sí se encuentra en uno de los peores momentos de su historia, pero a través de grandes jugadores como Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski, tal vez Ferran Torres, que pueda llegar a seguir progresando y ser más relevante de cara a su titularidad en el campo, o Marc-André Ter Stegen, puedan llegar a seguir compenetrándose en los mejores talentos con los que cuenta este Fútbol Club Barcelona, como lo son Alejandro Valde, ya hemos mencionado a varios, Fermín López, Gavi, Frenkie de Jong en caso de que pueda llegar a quedarse, Pedri, Lamine Yamal y también habrá que ver el futuro de jugadores como Víctor Roque. Por ello, por estas características, en el que sí ha tenido momentos de inflexión y de duda de cara al proyecto, pero culminan con el, diríamos, el baremo mínimo, como lo es el segundo
Con ello les calificaríamos con, perdonen, debería estar por aquí está, con un 6 que diríamos en general cumple las expectativas de ser segundo, el mínimo estándar para este Fútbol Club Barcelona, lo mencionabas anteriormente, al ser un equipo tan grande, con tanta historia, con que al final te exige demasiado y por ello pues muchas veces se puede llegar a generar algo más de duda. Aún así el trabajo del equipo diríamos que es en general está ahí, contando con en su máximo goleador Robert Lewandowski 19 goles, cifra muy respetable para lo que es la liga. Sí, no fue el máximo goleador de la liga en general, pero estuvo muy cerca de ello y ello también le constata como un gran delantero y ahora con este nuevo proyecto de la mano de Hansi Flick promete que tal vez pueda llegar a reencontrarse con algo más de ratificación de cara a lo que puede llegar a desarrollar a lo largo de la temporada, ya que estamos hablando de 19 goles, pero muchas veces estos se vieron mermados en el que fue algo inferior a la temporada pasada. Estamos hablando de un jugador también veterano, muy experimentado, con grandes capacidades y que puede llegar a seguir prometiendo mucho soporte de cara a estos momentos de inflexión para Fútbol Club Barcelona. Con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que a lo largo de la temporada contó con 24 victorias, 4 derrotas y 10, con 24 victorias, 4 empates y 10 derrotas. La mayor cantidad de estas de visita, en el que claramente fue el factor o el talón de Aquiles del equipo, en el que nunca fue competitivo y teniendo en cuenta que es una de las plantillas con mayor inversión de cara a un margen comparativo en la liga, solo en superior se encuentran equipos como Real Madrid, no Fútbol Club Barcelona, de cara pues, a sus limitaciones financieras, en margen de inversión, por supuesto, en el que encontraríamos fichajes interesantes como César Azpilicueta, la cesión, por ejemplo, de Khalid Soyuncu, que recordemos pues no tuvo un gran paso por toda la institución, el regreso de jugadores como Antoine Griezmann con un gran estado de forma a lo largo de la temporada y también con muchas proposiciones de cara a futuro. Aún así, diríamos que el mayor objetivo a lo largo de cada temporada de este Atlético de Madrid es participar en UEFA Champions League y siempre estar cada vez más cerca de pelear de una forma, diríamos, bastante jerárquica esta tercera posición de la liga. Para esta temporada no se logró a través también del gran trabajo de Girona, pero ello tampoco diríamos que descarta el trabajo de Atlético de Madrid, en el que fue muy deficiente de cara al objetivo de la UEFA Champions League y del tercer lugar, en el que verdaderamente nunca pudo llegar a pelear por lo segundo y se esforzó hasta los últimos momentos de la finalización de la temporada para por lo menos ser equipo de UEFA Champions League, ya que el margen económico es muy relevante para la liga. El participar en la máxima competición del continente europeo te brinda una capacidad de soporte muy alta. Por ello hemos visto que este Atlético de Madrid ha podido llegar a estar constantemente en lo más alto de la liga y al menos se cumple este margen. Es con ello que por estas características le daríamos una puntuación de 5, en el que de cara al nivel de la plantilla, las características que puede llegar a presentar en el campo con grandes jugadores y que estamos hablando de muchos de ellos figuras a nivel mundial como Antoine Griezmann, Memphis Depay, Álvaro Morata o Ángel Correa, además de mediocampistas muy talentosos que lastimosamente tuvieron una baja de cara a su nivel, como Rodrigo De Paul, Marco Llorente, Coque, bueno, no diríamos tanto Coque, pero jugadores que no han sido más relevantes de cara a las rotaciones como Saúl Níñez o Rodrigo Riquelme, claramente daban una idea de que la plantilla bajó de cara al nivel y ello también les significó muchos problemas de cara a la temporada. Por ello, les clasificaríamos con un 5. Aún así es un equipo muy competente y puede llegar a cambiar rápidamente estos resultados de cara a futuro. Con ello rápidamente pasaríamos a hablar de Real Betis Balompié, un Real Betis que continúa por sí mismos un margen de competitividad de estar siempre atento a las posiciones en clasificaciones europeas. Ello lo logró a lo largo de esta temporada
con una séptima posición. No solo se encuentra con de nuevo una participación en Europa para esta ocasión en la UEFA Conference League, sino también que con un margen de promedio proactivo de cara a lo que podría llegar a ser pelear por competiciones como la UEFA Champions League o Europa League, daban una idea de que equipos como Athletic Club y Real Sociedad encontrarían algo de problemas a través de este Real Betis, contando esta temporada con 14 victorias, 15 empates y 9 derrotas. Disculpen, es el segundo equipo con más empates en la liga, solo por debajo de, debería estar por aquí, de Real Sociedad. Efectivamente no. No, disculpen, creería que es Cádiz, pero lo vamos a revisar. Efectivamente, solo por debajo de Cádiz. Al final ello significó que no solo la reducción de Isco Alarcón tuviera una revalidación sin igual. Estábamos hablando de un jugador que en las fases finales de la temporada estuvo muy cerca de poder llegar a participar en la lista de convocados para la Eurocopa. Lastimosamente no se dio debido a una lesión, pero ello también significó ver de nuevo una de las mejores temporadas, una de las mejores temporadas de este gran jugador, en el que ello no se lo ha significado contar con él como uno de sus máximos goleadores con 8 goles, sino también a su máximo asistidor con 5 asistencias y una de las figuras más relevantes de cara, por ejemplo, un margen estadístico importantísimo como lo es los pases clave, de los más altos de la liga en Isco Alarcón. Por ello, con la progresión de este Real Betis Balompié y con lo que pueda llegar a presentar, perdonen, debería estar por aquí está, de cara a lo que pueda llegar a presentar por constantemente pelear por Europa, le pondríamos una clasificación o una nota de 6, en el que no es más alta debido a que, por ejemplo, enfrentamientos directos por peleas de esta temática, las competiciones europeas, nunca demostró verdadera validación en ello, en el que llegaba con la intención ante la Real Sociedad de si ganara el duelo sería equipo de UEFA Europa League y claramente pues ello no se dio. Aún así el equipo ha desempeñado un gran trabajo y con ello también le ratificaríamos con este 6 en el que esperemos que la progresión siga dando mucho de qué hablar para este Real Betis Balompié, el cual ejecutó grandes fichajes en la parte final de la temporada con jugadores como Pablo Fornals, Chimi Ávila, que tuvo momentos relevantes, pero luego poco a poco fue cayéndose del primer equipo, o Johnny Cardoso, digamos que las piezas más interesantes de cara al futuro de Real Betis Balompié, aunque también deberíamos estar muy atentos de si hay algunas salidas en la institución sevillista. Aún así, un gran trabajo en general y esperemos que lo pueda llegar a seguir ejecutando para la siguiente temporada. Con ello pasaríamos a hablar de Cádiz, equipo que culminó en la clasificación 18º, un Cádiz que a lo largo de esta temporada logró solo 6 victorias, 15 empates y 17 derrotas. El segundo equipo con peor porcentaje de derrotas, perdón, el tercer equipo, solo por debajo de Almería y Granada, equipos que le acompañaron en el descenso, además de que es el equipo con peor margen de consecución de goles, solo con 26 goles. Solo diríamos que no, efectivamente. Se encuentra muy debajo de la media en equipos que también descendieron, como Almería y Granada, que ni siquiera tienen algo de cercanía de cara a esta estadística. Ello demuestra la clara debilidad que ha tenido este Cádiz, en el que sus fichajes en ningún momento funcionaron, y muchos de estos teniendo en cuenta que se ejecutaron en las últimas horas del mercado de fichaje previo al arranque de la temporada, nos daban una idea de la proposición del equipo en tratar de encontrar oportunidades de mercado y fichajes que puedan llegar a generar más que protagonismo y una verdadera proposición de mantener la categoría a pelear con lo que contara el equipo, y ello al final le costó bastante caro, en el que su máximo goleador a lo largo de la temporada lo encontraríamos en Cris Ramos con 5 goles para un equipo que normalmente peleaba por la zona media de la clasificación o tratar de estar lo más cerca posible de esta. Claro, un margen muy deficiente y su máximo asistidor, Roger Martí, simplemente nos deja la idea de que estamos viendo uno de los
escenarios más difíciles con los que contó Cádiz, en el que constantemente al bajar el nivel y al menos no evitar esta constante caída, ello te pone en posiciones peligrosas de la clasificación y al final, a través de solo un empuje competitivo, te encuentras siendo equipo de la segunda división. Con ello, es por ello que le pondríamos una clasificación de 3, solo por la idea de que hasta el último momento, matemáticamente hablando, pudo llegar a pelear por la salvación, ya que en margen de rendimiento y lo que era su perspectiva de cara a tener que esperar lo que sucediera ante 5 diferentes rivales como Rayo Vallecano, Mallorca, Las Palmas, sus compañeros en la zona de descenso, Granada y Almería, tener que esperar tantos resultados de tantos equipos en caso de poder llegar a salvarte también demuestra la eficiencia de lo que ha sido la temporada de este Cádiz y por ello le clasificaríamos o le pondríamos una nota de 3, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de Celta, un Celta que en este centenario pero se encuentra con un ambiente problemático de cara al inicio del arranque de la temporada, en el que claramente el fichaje de Rafa Benítez no funcionó, especialmente de cara a la parcela económica, demostró ser diríamos, bueno, no quisiéramos sonar tan duros, pero lo dejaríamos en que no funcionó, para no alargarnos demasiado, en el que contando con 10 victorias, disculpen, vamos a repetir, efectivamente. 10 victorias, 11 empates y 17 derrotas. No solo contamos con un equipo que tuvo una clara deficiencia de cara a su progresión, en el que hubieron muchos fichajes y diríamos que ese es el máximo problema de este Celta, en el que sí hubo una proposición de cara a la inversión, en el que llegaron jugadores muy interesantes como Jonathan Bamba o bajo transferencia o algunos que pudieran llegar a brindarle algo más de consistencia en algunas parcelas. Aún así, diríamos que lo más relevante fue que luego de la llegada de Giraldes, el equipo toma algo más de proposición a través del talento con el que ya contaba, de la cantera, que al final, bueno, la verdad es que fue un centenario algo difícil, pero se logró por lo menos el hecho de seguir siendo relevante en la liga, participando en la misma, y que a pesar de constantemente pelear por la zona de descenso y que jornada tras jornada nos preguntáramos si este era el Celta que podríamos llegar a ver con algo más de proposición, el equipo al final termina 14º, por encima de equipos como Mallorca, Las Palmas y Rayo Vallecano, y asimismo en jugadores con, diríamos, una respetable temporada como Jorgen Strand Larsen con 13 goles, máximo goleador del equipo, o por supuesto Thiago Aspas, 10 asistencias y una aparición en la consecución de goles que al final te dieron la salvación, simplemente deja muy pocas dudas de que esperemos que la estatua que le hagan en el momento en el que se retire sea lo más grande posible para poder llegar a recordar constantemente a este increíble jugador. No es que les queramos retirar ya, pero vale la pena destacar el gran trabajo de Thiago Aspas a lo largo de cada participación, temporada tras temporada de Celta y que al final da un valor sin igual a su historia, aunque les pondríamos una nota de 4 de cara a sus objetivos, en el que claramente hubieron inversiones muy amplias de cara a la inversión monetaria, el que entrenadores como Rafa Benítez también en materia de cómo se ejecutó el fichaje no funcionaran y luego fueran cesados y también especialmente en la forma en la que se cesaron, en el que se esperó hasta el último momento para ver si la situación se podría llegar a reconducir y al final decidieron casi a última hora despedirle. También demuestra los problemas de este Celta a lo largo de la temporada. Aún así, es equipo de primera división y ello también le da un rédito muy relevante, pero con estas constantes deficiencias, pues la verdad es que no encontramos mucho con lo que puntuarle. Esperemos que siga progresando el equipo verdaderamente con su nuevo entrenador, un entrenador que no solo es de la casa, sino también puede llegar a brindarle algo más de rédito al equipo a través de jóvenes talentos. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de Getafe. Un Getafe que
Mm, diríamos que la máxima duda es por qué es lo que debería estar peleando Getafe. A lo largo de la temporada anterior veíamos que tuvo que salvarse o generar una ejecución de permanecer en la primera división a través de las últimas jornadas, muchas veces sin poder llegar a depender de sí mismo, pero para esta no solo contó con un gran estado de forma de jugadores como Borja Mayoral, estuvo muy cerca de poder llegar a ser máximo goleador de la liga, y ello también avala que no solo ha sido una temporada magnífica para el jugador, que lastimosamente sufrió una dura lesión, pero con 15 goles le revalidan como uno de los mejores jugadores de este Getafe, además de su máximo asistidor, Diego Rico, con 7 asistencias, en el que a través de su proposición en el campo y figuras muy relevantes de cara a lo desarrollado en la temporada, como Mason Greenwood, diríamos que el trabajo demostraba que el equipo podría llegar a pelear por las primeras 10 posiciones. Lo revalidó durante muchas jornadas en el que se encontró en estas características posicionales, muy cerca de la novena y décima posición. Por ello diríamos que le revalidaríamos al equipo y el gran trabajo de José Bordalás con un 6,5. Ello también validado en el que poco a poco al final de la temporada, con las lesiones de jugadores muy relevantes para el proyecto, como mencionábamos en Borja Mayoral, el equipo perdió mucha idea de cara a la finalización y también le costó muchos puntos. Por ello diríamos que esta puntuación no es un 7. Aún así el equipo cuenta con características de progresión. Eso sí, diríamos que es poco probable que se encuentre con una temporada con tantos merecimientos y tantas facilidades, sino que al contrario, deberán seguir readaptándose y caracterizándose por ser un juego, por contar a través de su entrenador, con un juego muy diferencial de cara a los diferentes rivales con los que se enfrente. Y ello al final significa que progresar te mantiene en la categoría y poco a poco ello también te revalida para pelear por cosas importantes. Esperemos que este sea el caso de Getafe para la siguiente temporada. Con ello pasaríamos a hablar de Girona. Un Girona que a lo largo de esta temporada no solo logra una clasificación histórica a la UEFA Champions League, también el porcentaje de puntos más altos de su historia, 81 puntos, que fueron logrados a través de 25 victorias, 6 empates y 7 derrotas, en el que uno de los partidos más relevantes de la temporada en la liga fue el partido en el Santiago Bernabéu entre Girona y Real Madrid, que al final determinó quién sería el campeón de la liga, en el que claramente no era una pelea en la que ninguna persona al inicio de la temporada podría llegar a haber puesto a este Girona de que estuviera peleando con Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La idea de sí, a través de la matemática y poco a poco un rendimiento algo más prometedor de algo que ya estaban haciendo excepcional, podrían llegar a acercarse a pelear por esta primera posición. Al final lastimosamente no se dio, pero el simple hecho de poder llegar a estar ahí es sin duda alguna de un reto sin igual, en el que no solo los fichajes a lo largo de esta temporada han funcionado, sino que le han dado un reto espectacular a lo que es la progresión de este Girona, con préstamos y sesiones como Eric García, el regreso de uno de los mejores de las mejores historias de este Girona, como lo es Portu, además de inversiones como poco a poco de jugadores como el jugador colombiano llegado de Atlético Nacional, John Solís, o Arden Dodvik, máximo goleador de la liga, además de Iván Martín, Yángel Herrera, Daley Blind, Paulo Gazzaniga. La verdad es que ha sido una historia de las más interesantes de poder llegar a ver y que esperemos que podamos llegar a recordar durante más tiempo a lo largo de futuras temporadas, en el que con ello les calificaríamos con un 9. La verdad es que la temporada ha sido magnífica. Lastimosamente sí, el equipo tuvo ciertos momentos en los que no pudo llegar a contar con más progresión y ello le costó la segunda clasificación de la liga, con un Fútbol Club Barcelona que defensivamente tuvo algo más de jerarquía de cara a la finalización de la temporada, también a través de grandes figuras como y capacidades de rotación como con Pau Cubarsí
Aún así, el trabajo general de Mitchell es excepcional. Esperemos que pueda llegar a seguir marcando historia, no solo en la liga, sino también en Europa, en el que por supuesto estaremos atentos a todo lo que suceda en este gran Girona y también esperemos que signifique que el equipo siga peleando por grandes cosas a lo largo de su próxima temporada. Con ello pasaríamos a hablar de Granada, un equipo que culmina la temporada como último de la liga. También, un dato interesante, es el equipo con más goles concedidos a lo largo de la temporada, 79. Solo un equipo cercano a este sería Almería con 75, y ello ha significado solo 4 victorias, 9 empates y 25 derrotas, el equipo que más partidos ha perdido de la liga y históricamente uno de los peores equipos que hemos visto en la historia de la competición de la primera división del fútbol español, desde que se consolidó la liga en general. Y ello también demuestra porque es el último equipo en la clasificación en el que para las últimas jornadas tuvo un partido entre Almería que culminó con 7 goles, sí, efectivamente, bueno, habla de Girona, estamos hablando de Girona, disculpen, que culminó con una goleada 7-0, algo bastante cruda y dura de cara a lo que era la progresión del equipo, pero también sufriendo partidos ante rivales directos como Almería nos daban esta idea de por qué el equipo era tan ineficiente y al final ellos se revalidó con este margen estadístico, como mencionamos, el equipo que más partidos perdió, uno de los equipos con menor cantidad de goles convertidos, uno de los equipos con menor consistencia de cara a victorias, uno de los equipos que al final menos goles marcó. Bueno, decíamos que al final pues ello le valida con una clasificación de 0. Esperemos que pueda llegar a progresar y entender por qué falló, que al final puede llegar a sonar obvio y redundante, pero teniendo en cuenta la política del fútbol en general, muchas veces es difícil poder llegar a cambiar las cosas. Esperemos que el Granada lo pueda llegar a lograr y que volvamos a verle muy pronto en la primera división. Con ello pasaríamos a hablar de Las Palmas que tuvo un inicio de la temporada excepcional, en el que constantemente se le alabó y se le reflejó como uno de los equipos más interesantes de poder llegar a ver a lo largo de la temporada, pero poco a poco esto se fue mermando y llegó al punto de que pudo llegar a haber sido algo más peligrosa la proposición del equipo, en el que claramente el objetivo era permanecer en la liga y tratar de fundamentar un resultado en la finalización de la temporada lo mejor posible, básicamente sobrevivir, permanecer y que este soporte y esta permanencia te den algo más de validación. Diríamos que a través de todos estos porcentajes generalmente se logró. Claramente hubo algo más de esperanzas de cara al equipo por lo que pudo llegar a proponer, así lo demostró su entrenador García Pimienta, que también veremos cuál será su futuro, ya que recordemos el entrenador no continuará y ello también de cara al futuro nos deja demasiadas dudas de lo que pueda llegar a ser Las Palmas. Aún así, lo mencionado al principio, el objetivo se cumplió, que era la permanencia y que con jugadores que aportaron muchísimo en parcelas de goles y su capacidad en el campo, como Kylian Rodríguez, de las estrellas sin duda alguna más relevantes de la liga y de Las Palmas. Esperemos que signifique que puedan llegar a contar con la permanencia para la siguiente temporada, ya que lastimosamente parece que van a sufrir algo más de la cuenta en la temporada 24, perdón, sí, en la temporada 24-25 de la liga. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de Mallorca, un Mallorca que, como vale la pena destacarlo, aunque no es relevante de cara a la calificación, equipo finalista de la Copa del Rey ante Athletic Club, algo que al final le dio diríamos, un ambiente en el que se propuso ser más protagonista en esta zona o en esta competición. Ello al final resintió en varios resultados, en el que a lo largo de la temporada contó con 8 victorias, 16 empates y 14 derrotas,
Un equipo que también trató de ser algo más combinativo y asociativo a través de ciertas características tácticas a lo largo de la temporada. Ello no funcionó muchas veces y al final lastimosamente se trató de volver a los orígenes en un fútbol sí más directo y más reflejado en las asociaciones de las referencias ofensivas, en el que el mayor problema diríamos que fue que los fichajes no funcionaron en materia general. Diríamos que la verdad es que dieron mucho que desear en jugadores como Kyle Larin, que bueno, sí, tuvieron momentos de protagonismo, pero claramente se esperaba algo más, especialmente de cara a lo que habían podido llegar a desarrollar en su anterior temporada en Real Valladolid. Yo también nos daba ciertas ideas de que, bueno, poco a poco el equipo pelearía de nuevo por posiciones bajas, a pesar de haber tenido una temporada anterior excepcional. Recordemos, estuvo muy cerca de las primeras 10 posiciones y ello al final revalidó un poco más al trabajo de Aguirre de cara al futuro. Aún así, parece que esto no continuará, el proyecto en general del entrenador mexicano y de Mallorca. Y esperemos que con esta puntuación o esta nota general a lo largo de la temporada de 4,5, perdonen, pueda llegar a reconducir su temporada verdaderamente, ya que al final general de la liga se encontró con proposiciones matemáticas de descender y esto de cara a futuro también puede llegar a ser muy problemático. Con ello le pondríamos una nota de 4,5, el que claramente ha sido un punto de inflexión relevante para su futuro y en el que deberán haber algunos fichajes si quieren ser algo más sostenibles para la siguiente temporada. Con ello pasaríamos a hablar de un Osasuna que al principio de la temporada no solo se encontró con la posibilidad de ser equipo de competiciones europeas, sino también con al final de la temporada la proposición de que una de sus mejores figuras a lo largo de los últimos años, como lo era su entrenador, se despediría para esta temporada. Ello también significó que en general el nivel bajara, no tanto como para pelear por posiciones de descenso, eh, tampoco para estar tan lejos de las clasificaciones a competiciones europeas, pero diríamos que equipos como Alavés, Valencia y Villarreal, a pesar de que no tuvieran un gran rendimiento y estaba de forma en margen a la continuidad, le pudieron llegar a superar en materia clasificatoria y ello también refleja esta nota de 6 en el que claramente el rendimiento pues bajó. Es normal en competiciones como estas, en el que en materia específica de lo que es terminar una temporada y para la siguiente tratar de proponerte cómo progresar, parece fácil, pero la verdad es que no lo es, especialmente para un equipo que no diríamos que es el que peor déficit salarial tiene, pero no es tampoco el mejor. Se encuentra, bueno, en posiciones con ciertas limitaciones y ello también lo ha reflejado a través del gran trabajo de su entrenador, en que esperemos que pueda llegar a seguir contando con una figura que le ponga en las posiciones más altas de la clasificación y que, por ejemplo, en general, como esta temporada, pues no se encuentre con un constante peligro de poder llegar a descender, sino al contrario, de sí, se logró la salvación en momentos muy tempranos de la temporada y también le brindó la oportunidad de tal vez tratar de pelear por algo más de cara a las primeras posiciones. Con ello pasaríamos a hablar de Rayo Vallecano. Rayo Vallecano que no solo contó con 3 diferentes entrenadores a lo largo de la temporada, sino también que contará con el regreso de uno de sus hijos pródigos, como lo es su actual entrenador, también muy relevante en el lapso de las próximas semanas, ver su continuidad. En el caso de que no, bueno, habrá que ver qué significa para Rayo Vallecano, en el que claramente ser equipo de primera división para un equipo que hace unos días cumplió su centenario es algo sin duda alguna excepcional, por supuesto, pero que nos deja un sabor agridulce de cara a lo que ya había podido llegar a demostrar, especialmente con su antiguo entrenador, con uno de sus mejores entrenadores en los últimos años, como lo es, disculpen, estoy olvidando su nombre, eh,
Disculpe, lo voy a recordar. Siempre cuando vamos a mencionar a Rayo Vallecano lo olvido, de verdad me disculpo, pero son tantos nombres, tantos jugadores. Este caso estoy hablando de Andoni Iraola, un verdadero trabajo excepcional por parte de lo que había desarrollado en Rayo Vallecano, que ello lo demuestra hasta el día de hoy, en el que hay pequeños chispazos de lo que pudo llegar a desenvolver en su última temporada, al margen de el equipo, en el que al final la temporada se ratifica con un 4,5 debido a que el equipo se encontró peleando constantemente por las posiciones bajas y este peligro en materia de especialmente su rendimiento en el campo diríamos que es lo más criticable y al final específicamente diríamos que demuestra que es un equipo muy limitado y que tal vez Andoni Iraola pues estaba haciendo algo engañoso en cara a lo que veíamos en la proposición de sus jugadores. No lo mencionamos por desmeritar al equipo o a la institución en general, sino pues muchas veces a través de grandes entrenadores como él, pues el trabajo tiende a ponerte en lo más alto y en los momentos en los que pues ello culmina, pues tiendes a sufrir y lo vimos para esta temporada en el que al final esperemos que signifique algo más de cara a futuro. Con ello pasaríamos a hablar del campeón de la liga, Real Madrid. Un Real Madrid que a lo largo de esta temporada solo perdió un partido, fue el equipo con mejor consecución de goles, hablando de 87 goles, teniendo la característica de que en ningún momento jugó con un jugador, perdón por la redundancia, con el dorsal 9 o básicamente un delantero centro como titular en muchos partidos, exceptuando a José Lu, por supuesto. Además de ser el equipo con menor cantidad de goles concedidos, 26, un puntaje de 95 puntos, algo que parecía ya casi imposible, que ya estábamos hablando de puntajes así, solo los habíamos visto en los momentos en los que en la liga había cierto jugador portugués y cierto jugador argentino. Da un rédito sin igual a la temporada Real Madrid, un equipo que se ha logrado reconvertir de una forma excepcional, en el que solo ha empatado 8 partidos y ha generado 29 victorias. Uno de los máximos goleadores de la liga, Jude Bellingham, que acababa de llegar al equipo. La despedida de uno de los mejores jugadores que ha visto la liga, Toni Kroos, que aún así a lo largo de esta temporada ha ejecutado un sinfín de porcentajes de rédito en margen de estadístico y que con su máximo goleador, también muy destacable, Jude Bellingham se encontraba con la idea de 19 goles para un mediocampista que sí, era muy talentoso, pero nunca nos había dado esta proposición de ser un gran referente en materia de ataque, más en la creatividad y en la salida de balón, pues es simplemente espectacular, en el que jugadores como Vinicius Junior no se quedaron atrás a través de su progresión, contando con 15 goles, y jugadores como Toni Kroos, que mencionabas anteriormente, máximo asistidor de Real Madrid, con 8 asistencias, pues le validamos a la gran temporada de Real Madrid con un 9,6 y que esperemos que signifique que el equipo pueda seguir progresando y demostrando grandes actuaciones de cara a la liga. Con ello pasaríamos a hablar de la Real Sociedad. La Real Sociedad que de nuevo, a través de Imanol Alguacil, logra otra participación a competiciones europeas y otra continuidad en materia de progresión en general del equipo, en el que claramente la mayor debilidad del equipo en general ha sido la conversión de goles, en el que si hacemos una rápida comparativa de sus equipos cercanos en la clasificación, como Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis Balompié o Villarreal, todos estos se encuentran, exceptuando a Real Betis Balompié, con una mejor progresión de cara a conversión de goles, en el que no tener una referencia ofensiva clara fue la mayor debilidad del equipo, y un equipo que también jugó demasiados minutos, lo veíamos en esta UEFA Champions League, en la que fue muy competitivo a pesar de todo, enfrentando a grandes rivales y haciéndolo de forma bastante redituable y con mucho mérito, pero al final poco a poco
Su debilidad en el campo le costó demasiado, especialmente para las últimas fases de la temporada, en el que ya el equipo se encontraba muy desgastado. Aún así, digamos que en materia defensiva sigue demostrando porque el equipo de Manuel Alguacil es muy consistente, ya que poco a poco contó, por ejemplo, con la estadística de ser uno de los equipos con menor cantidad de goles concedidos, 39, y ello también vale la pena destacar, de que claramente la idea para este mercado es encontrar un delantero centro o una solución a esta problemática, ya que claramente en materia de fichajes pues se debilitó mucho el proyecto. Aún así, le destacaríamos como un 7 debido a lo mencionado al principio. De nuevo, otra participación en competiciones europeas, estando en lo más alto de la clasificación, peleando en momentos por tal vez algo más de cara a equipos como Athletic Club o Atlético de Madrid. Y con ello también le daríamos el enhorabuena al gran trabajo de Immanuel Alguacil y de su equipo en general. Para ello, ya estamos muy cerca de la finalización. Hablaríamos de Sevilla. Un Sevilla que ha sido uno de los equipos con mayor cantidad de entrenadores en esta temporada. Y en tres, algo muy destacable debido a que, por ejemplo, su entrenador, Quique Sánchez Flores, logró el objetivo que era la salvación. Una salvación, sí, cargada de momentos interesantes por parte de grandes jugadores como eh, podría llegar a ser Isaac Romero, que es una de las mejores noticias para la temporada, y esperemos que pueda llegar a recuperarse lo más pronto posible de cara a su incontinuidad a lo largo de la finalización de la temporada. Asimismo, su máximo goleador sería Yusuf En-Nesyri con una de sus mejores cifras goleadoras en su carrera. 16 goles le validan como jugador muy consistente de cara a Sevilla y que también nos deja una idea de cuál será su futuro. Además de su máximo asistidor, Chuso, con 4 asistencias, algo también muy destacable de cara a lo que es la competitividad, pero que le ponemos una clasificación de 4 debido a lo que es la plantilla en general, en el que jugadores como Yusuf En-Nesyri, Mariano Díaz, Isaac Romero, Lucas Ocampos, Eric Lamela que no continuará, Regin Zou, Oliver Torres, en el bloque defensivo Sergio Ramos, Marcos Acuña, Jesús Navas, Loic Badé, Marcao, nos dejan una clara idea de que es un equipo que económicamente debería pelear por otras cosas. Es uno de los equipos que en materia financiera gasta más en presupuesto y bueno, la verdad es que no quisiéramos alargarnos con este Sevilla demasiado, no quisiéramos pues sonar tampoco algo desmeritorios con la temporada del equipo. Por ahora lo dejaríamos en un 4 debido a que digamos que puede llegar a generar algo más de proposición de cara al futuro luego de esta continuidad en la liga, en la primera división. Aún así parecen que van a haber momentos difíciles en generales en los próximos años para Sevilla. Esperemos que no sea así, pero bueno, al final son gestiones administrativas y de cara al futuro que son difíciles de controlar y por ello al final, teniendo un peso tan difícil de cara a lo deportivo, le pondríamos un 4. Con ello pasaríamos a hablar de Valencia, una de las grandes sorpresas de la temporada y que comenzaríamos hablando de su puntaje, un 8, en el que si al principio de la temporada alguien decía que el equipo hubiera o pudiera llegar a terminar octavo, muchas veces peleando por Europa y no solo por la UEFA Europa League, sino por la UEFA Champions League, digamos, en la fase de la mitad de la temporada tampoco quisiéramos decir que sí estuvo a punto de entrar por la UEFA Champions League. La verdad es que no, pero matemáticamente estuvo muy cerca por lo menos. Y ello también es de alabar sin duda alguna de cara a lo que es el proyecto en general, en el que es uno de los equipos con mejor capacidad defensiva y ello a través de Rubén Baraja le ha dado un rédito sin igual. Por ello le ratificaríamos con este 8 y que también esperemos que signifique mayor continuidad de cara a futuro, en el que se encontrará con una temporada
la siguiente, difícil, en el que muchas veces a través de equipos tan propositivos como estos, la segunda temporada de margen al proyecto es la más cruel y la más dura. Por ello esperemos que signifique continuidad para su entrenador. Bueno, la verdad es que sería difícil de decirlo, ya que ha sido sí una gran temporada, pero en lo mismo que mencionábamos con Sevilla, al final con un ambiente administrativo tan problemático, es muy difícil poder llegar a entender el futuro de la institución o poder llegar a decir algo más, ya que mucho puede llegar a cambiar en unos días. Aún así, un gran enhorabuena para el equipo en general y una institución que verdaderamente se merece, a través del gran trabajo que desenvolvió en esta temporada, estar en las grandes posiciones o en las primeras posiciones de la liga. Con ello pasaríamos a hablar de Villarreal, un Villarreal que tuvo un mal inicio de la temporada, por supuesto, contando con grandes fichajes como Alexander Sorloth y un rédito sin igual en jugadores como Alex Baena, máximo asistidor de la liga. La verdad es que la temporada pudo llegar a darle algo más de solvencia de cara a la finalización, en el que el equipo terminó octavo con 53 puntos, con 14 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Perdón, sí, efectivamente, en el que digamos que la gran progresión de su delantero fue de lo más sorpresivo. También teniendo en cuenta que Alex Moreno no contó con su mejor temporada de cara a gol. Aún así desenvolvió un gran trabajo, 10 goles, llegar a los dobles dígitos en la liga, demuestra porque es un delantero o de los mejores delanteros que puedes llegar a encontrar en la división, y ello también le avala como un jugador consistente, que sí puede progresar un poco más, pero al final la progresión se puede llegar a ver. En Alexander Sorloth, 23 goles, estuvo a solo una jornada de ser el máximo goleador de la liga, pero digamos que a Arden Dolbeck no le gustó esta idea o esta proposición, por ello al final pues el 7-0 ante Granada pues digamos que revalidó un poco más para Girona la temporada. Aún así, con su máximo asistidor de la liga en general, Alejandro Baena, 14 asistencias, no solo le revalidaron el poder llegar a ser partícipe de la Eurocopa, esperemos que sí, por supuesto, sino también que este Villarreal a través de un juego sí, con características que ya conocemos en Marcelino, un juego muy directo y con grandes capacidades en materia de protagonismo, le dieran al menos una octava clasificación que parecía casi imposible al inicio de la temporada, con este cambio constante de entrenadores. Aún así, en general, una temporada eficiente. El seguir peleando por las primeras posiciones es para Villarreal. Ya es uno de los equipos que nos tiene acostumbrados a la grandeza, pero una grandeza que también es algo engañoso de cara a lo que es Villarreal en general. Estamos hablando de un equipo que sí ha tenido una fuerte inversión, pero en comparación a otros grandes equipos en materia económica, pues se nota que el equipo quiere ser protagonista y ello también lo avala con este 6, en el que con ello culminaríamos las notas de cada uno de estos equipos, contando con, disculpen, vamos a verlo rápidamente, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos suspendidos o que no logran el mínimo de 5 para poder llegar a cumplir por lo menos sus objetivos, en el que claramente ha sido una temporada deficiente, pero también con la idea de que muchos de estos equipos trataron de ser más propositivos de cara a sus objetivos, pues se entiende que muchas veces al tratar de soñar por lo más alto, pues te puedas llegar a caer. Aún así, en materia general, diríamos que es entendible muchos de esos equipos en la zona de descenso y peleando por cosas importantes, otros que han sufrido pues un cambio de entrenador o un cambio en sus procesos directivos, pues digamos que en lo general las notas están ahí. También muy sorpresivo la temporada de equipos como Girona y Real Madrid, sin duda alguna de los mejores protagonistas de esta temporada, y que esperemos con la nota de algunos equipos como Fútbol Club Barcelona, que el equipo verdaderamente pueda llegar a seguir siendo algo más revalidado de cara a su progresión en la siguiente temporada. En el que por ahora sería todo. Nos gustaría, por supuesto, preguntarles
sobre estas notas, si creen que tal vez nos excedimos con algunos puntajes, tal vez le dimos mucho a otros equipos. Por ello, su opinión es muy importante para nosotros y quisiéramos saber qué notas le pondrían a la progresión de algunos de sus equipos, o por ejemplo el equipo que sigan, no sé, por ejemplo Getafe, qué puntaje le podrían llegar a poner a el equipo de Bordalás. Asimismo, trataremos de leerles a través de los comentarios lo más pronto posible, por supuesto, en el que asimismo con ello sería todo, esperando de nuevo que estén teniendo un excelente día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.